Cuando el FBI patea la puerta a las 4 de la mañana, tienes exactamente 12 segundos antes de que lleguen al primer piso. El mismo botón rojo que borra 3 años de tu vida en una fracción de segundo. En la Darknet se me conocía como Conduit. En esos 3 años, más de 10 millones de dólares en dinero negro pasaron por mi red Shadowwash. Pero la historia empezó mucho antes, con la simple curiosidad de un niño de 12 años que solo quería entender cómo funcionaban los ordenadores. Era febrero de 2018. Yo tenía 14 años y mi padre trajo a casa un viejo Dell Optiplex del trabajo. Es una pena tirarlo. Quizá a mi hijo le vendría bien para sus estudios, le dijo a mi madre. Él no sabía que estaba firmando mi sentencia. Los primeros meses me limité a jugar a juegos antiguos y a navegar por internet. Pero hacia el verano empecé a sentirme más atraído. Encontré foros de programación, me descargué los primeros tutoriales de Python y empecé a aprender Linux. Mis compañeros jugaban al fútbol y yo estaba sentado en el sótano aprendiendo a piratear el wifi de mis vecinos. En otoño de 2018 ya sabía lo que era Tor y tropecé accidentalmente con mi primer mercado de Darknet. No para comprar, solo por curiosidad. Pero lo que vi allí puso patas arriba mi comprensión de Internet. Era todo un mundo oculto para la gente corriente. Un mundo donde la gente comerciaba con todo lo imaginable y permanecía completamente anónima. En la mañana del 22 de febrero de 2019 hice mi primer hackeo real. El objetivo era la base de datos de un taller de reparación de coches local. Nada serio, solo quería ver si funcionaba. Lo hice en 40 minutos. Descargué todos sus archivos, los revisé y luego simplemente los borré de mí mismo. En ese momento no sabía qué hacer con la información robada. Pero la adrenalina era increíble. La sensación de poder, de control, de poder penetrar donde otros no pueden entrar, era más adictiva que cualquier droga. En el verano de 2019 ya estaba ganando mi primer dinero pirateando cuentas de redes sociales por encargo. Las sumas eran ridículas, de 20 a 50 dólares por cuenta, pero para un adolescente de 15 años era mucho dinero. Mis padres pensaban que era un profesor de informática a tiempo parcial. El verdadero giro se produjo en otoño de 2020, cuando conocí a un hombre apodado Arquitecto en uno de los foros de hackers. Me ofreció un trabajo, no solo hacks puntuales, sino una colaboración permanente. «Tienes talento, chaval», me escribió en un chat privado. «Pero lo desperdicias en pequeñeces». Architect me enseñó la regla principal de la Darknet. Nunca trabajes directamente con los clientes. Siempre debe haber intermediarios, varias capas de protección entre tú y quienes acaban obteniendo los resultados. Una vez que te haces visible, solía decir, ya estás muerto. A finales de 2020, ya no era un hacker solitario. Estaba estudiando esquemas de blanqueo de dinero, entendiendo las criptomonedas, construyendo mis propios canales de comunicación seguros. Y fue entonces cuando tuve la idea que se convertiría en Shadowwash 2 años después. Pero primero tenía que entender una cosa muy sencilla. Los honrados no sobreviven en la Darknet. La honestidad en la red oscura es un lujo que no te puedes permitir. Me di cuenta de ello el 12 de enero de 2021, cuando traicioné a un hombre por primera vez. Se llamaba Crypto King y fue mi primer socio real después de Architect. Nos conocimos en un foro en el que buscaba un hacker para piratear el sistema de pago de un pequeño casino online. La cantidad era seria, $15,000 por el trabajo, más el 10% de lo robado. El pirateo me llevó 3 semanas. El casino utilizaba una versión anticuada del sistema de pago con un agujero de seguridad del que me había enterado por Architect. A principios de febrero teníamos $340,000 en bitcoins en un monedero compartido. Todo iba según lo previsto, hasta que Crypto King sugirió un ligero cambio en los términos y condiciones. «Escucha, chico», me escribió el 8 de febrero en un chat cifrado. «¿Y si no paramos? Tengo contactos en otros 3 casinos. Podríamos montar un plan permanente.
La idea era tentadora, pero algo me hacía desconfiar. CryptoKing era demasiado rápido para ofrecer la expansión de la operación, demasiado fácil para asumir riesgos. El arquitecto siempre decía: cuando un socio se vuelve codicioso, es hora de deshacerse de él. Empecé a buscar información sobre CryptoKing a través de gente que conozco en foros. Lo que descubrí me heló la sangre. Resultó que hacía 3 meses había trabajado con un par de hackers de Alemania en un plan similar. La operación fracasó. Los alemanes fueron detenidos y CryptoKing desapareció con todo el dinero. El 17 de febrero de 2021 tomé una decisión que me cambió para siempre. En lugar de simplemente romper la asociación, hice lo que cualquier superviviente de la Darknet haría. Golpeé primero. Transferí todo el dinero de nuestro monedero compartido a mis propias direcciones, al tiempo que enviaba a la administración del foro un dossier recopilado sobre CryptoKing con pruebas de sus estafas anteriores. 1 hora después, su cuenta estaba bloqueada. Mi parte debía ser de unos $50.000. En lugar de eso, recibí la totalidad de $340.000. Me justifiqué diciendo que se disponía a joderme, pero la verdad era más sencilla. Simplemente elegí el dinero antes que los principios. Ese dinero se convirtió en el capital inicial de Shadowwash. En la primavera de 2021, empecé a investigar el mercado del blanqueo de criptomonedas. La mayoría de los servicios funcionaban según el mismo principio: mezcladores tecnológicos que mezclaban bitcoins entre miles de direcciones, haciendo que las transacciones fueran imposibles de rastrear. Pero todos tenían un problema: dejaban huellas digitales. Las fuerzas de seguridad se volvieron cada vez más inteligentes a la hora de analizar blockchain. Cada mes se cerraban grandes mezcladores, se detenía a administradores y se confiscaban millones. Necesitaba un enfoque fundamentalmente diferente. La idea se me ocurrió el 23 de junio de 2021, cuando leía las noticias sobre otro cierre de Bitcoin Fog, uno de los mixers más antiguos de la Darknet. La policía rastreó las transacciones mediante sofisticados algoritmos de análisis de blockchain. ¿Y si eliminamos por completo la tecnología de la ecuación?, pensé. En lugar de mezcladores automáticos, gente viva. En lugar de complejos algoritmos, simples cadenas humanas. El cliente envía bitcoins. Los dropshippers los cobran a través de cajeros automáticos y tarjetas. Los coordinadores recogen el efectivo y se lo entregan al cliente. Sin servidores que confiscar, ni algoritmos que analizar. Solo personas que se pueden comprar y dinero que no se puede rastrear. En agosto de 2021 ya tenía un plan para Shadowwash y dinero suficiente para lanzarlo. Todo lo que tenía que hacer era encontrar a la gente. Encontré a mi primer coordinador en el foro de Local Bitcoins. Se llamaba Phoenix y ya llevaba 2 años cobrando criptodivisas en pequeñas cantidades. Cuando le ofrecí un trabajo permanente con unos ingresos garantizados de $3.000 al mes, aceptó sin dudarlo. ¿La regla cardinal?, le dije en nuestra primera conversación. Tú no sabes quién soy yo. Yo no sé quién eres tú. El 3 de septiembre de 2021, realizamos nuestra primera transacción de prueba. $5.000 en bitcoins se convirtieron en efectivo en 48 horas. La comisión fue del 15%, muy inferior a la de nuestros competidores. Había nacido Shadowwash, pero aún no sabía que cada éxito en la Darknet te acerca más a tu propia desaparición. El dinero en la red oscura huele a miedo. Y a finales de 2021, ese olor me seguía a todas partes. En 3 meses de funcionamiento, Shadowwash ya ha procesado $200.000. A Phoenix le iba bien en su propio territorio, la costa este. Pero las solicitudes llegaban de todo el país. Necesitaba escalar, lo que significaba encontrar nuevos coordinadores. Encontré a la segunda persona de mi red por casualidad. El 15 de noviembre de 2021, en el foro de Black Market, había un anuncio. Busco trabajo fijo en cobro. 3 años de experiencia, propio equipo de drop en Texas. El autor firmaba como Viper. Investigué su historial en el foro durante 2 días. Reputación limpia, críticas positivas, ningún fracaso. Pero lo más importante es que ya trabajaba con un equipo.
Eso significaba una infraestructura preparada. Nuestro primer encuentro en la sala de chat cifrada fue el 18 de noviembre. ¿Qué sugiere? Su primera pregunta fue de negocios. Flujo constante de clientes, salario base de $4.000 más un porcentaje de las ventas. Tu territorio son todos los estados de Texas a California. Comisión, 15% en total, de los cuales 8% para ti y tus naves, 7% para mí para clientes y coordinación. El silencio duró 5 minutos. Luego llegó la respuesta. Trato hecho. En Navidad de 2021 tenía 2 coordinadores regionales y una facturación conjunta de $500,000. Pero el verdadero avance llegó en enero de 2022, cuando una cliente se puso en contacto conmigo y lo cambió todo. Su apodo era simplemente Cliente 7, pero la envergadura de la oferta hablaba por sí sola. Había que convertir en efectivo $2 millones en bitcoins en 15 días. La mayor transacción en la historia de Shadow Wash. ¿De dónde sale tanto dinero?, pregunté en el chat. Es mejor no saberlo. ¿Puedes manejarlo o no? Me di cuenta de que era un gran avance o una trampa, pero la suma era demasiado tentadora. Mi parte era de $300,000. Para semejante operación necesitaba más gente. A través de Phoenix encontré una coordinadora en Chicago, una chica llamada Shade, especializada en trabajar con empresas fantasma. A través de Virek encontré un especialista en traducciones internacionales de Miami. En febrero de 2022, mi red parecía una auténtica corporación. 4 coordinadores regionales, cada uno con su propio equipo de dropshipping, una plantilla total de unas 40 personas en todo el país. La transacción de Client 7 duró 12 días. Dividimos los 2 millones en cientos de pequeñas transacciones, los pasamos por docenas de cajeros automáticos y tarjetas en distintos estados, y cobramos el efectivo a través de una red de empresas ficticias. Todo salió a pedir de boca. Cuando se entregó la última bolsa de dinero al cliente, me di cuenta de que Shadow Wash ya no era una empresa emergente. Es una máquina de blanqueo de dinero a escala industrial, pero el éxito en la Darknet es una calle de doble sentido. Cuanto más dinero ganes, más gente te prestará atención. Y no solo los clientes. El 5 de marzo de 2022, Phoenix me envió un mensaje que me hizo temblar las manos. Alguien está haciendo preguntas sobre Shadow Wash en el foro. Un usuario con una cuenta nueva, pero las preguntas son demasiado específicas. Revisé el foro. El usuario se interesaba por nuestras tarifas, geografía de trabajo, volumen de operaciones. Las preguntas parecían de un cliente potencial, pero algo en su redacción era alarmante. Demasiado profesional para un novato, me escribió Viper el mismo día. Tomé una decisión que me salvó la vida. Un cambio completo en la seguridad operativa. Nuevos servidores, nuevos canales de comunicación, nuevos alias para todos los coordinadores. Al cabo de una semana, New Investor desapareció del foro sin hacer un solo pedido. En el verano de 2022, Shadow Wash procesaba más de $1 millón al mes. Tenía 2 casas en distintos estados, documentos de identidad falsos a 3 nombres y dinero suficiente para desaparecer de un momento a otro. Pero no podía parar. El dinero, el poder, la sensación de controlar todo un imperio en la sombra, era más adictivo que cualquier droga. El 1 de agosto de 2022 me contactó el mayor cliente de la historia del servicio. La solicitud era de $5 millones. Aún no sabía que era el principio del fin. $5 millones no es solo dinero. Es el punto de no retorno, tras el cual o te conviertes en una leyenda de la red oscura o desapareces para siempre. El cliente apareció el 1 de agosto de 2022 bajo el apodo de Kingmaker. La cuenta es antigua, la reputación es impecable, pero la solicitud era una locura incluso para los estándares de Shadow Wash. Necesito liquidar 5 millones en un mes. ¿Puedes encargarte? Su primer mensaje fue extremadamente sucinto. Me quedé mirando la pantalla durante media hora, releyendo la cifra. Mi parte ascendía a $750,000,
más de lo que había ganado en todo el año anterior. ¿Fuente? Escribí. Es mejor no saberlo. Pero te garantizo que no es el FBI ni una trampa, solo un negocio que necesita hacerse invisible. Para semejante operación, necesitaba duplicar la red. A finales de agosto, Shadow Wash contaba con 60 personas. 6 coordinadores regionales, cada uno con un equipo de 8 gotas. La geografía abarcaba todo el país, de Nueva York a Los Ángeles. Desarrollé un nuevo esquema específicamente para Kingmaker. El dinero se dividía en miles de microtransacciones de entre $2,000 y $5,000 cada una. Cada transacción pasaba por una cadena de 3 entregas en distintos estados. El primero recibía los bitcoins y cobraba a través de cajeros automáticos. El segundo recibía el efectivo y lo transfería mediante giros postales. El tercero recibía las remesas y transfería el importe final al cliente. La operación comenzó el 15 de agosto de 2022. La primera semana fue perfecta. Se procesaron con éxito 2 millones de pedidos sin un solo fallo. Los coordinadores informaron de un trabajo estable. Los dropshippers obtuvieron sus porcentajes y el cliente quedó satisfecho con la velocidad. Pero en la segunda semana empezaron las rarezas. El 22 de agosto Phoenix envió un inquietante mensaje. Uno de mis dropships en Boston dice que le están siguiendo. Vio el mismo coche 3 días seguidos. Les dije que excluyeran temporalmente este gotero de las operaciones, pero 2 días después llegaron informes similares de Viper desde Texas y de nuestro hombre en Miami. O tenemos una paranoia masiva, o alguien está realmente llevando a cabo una vigilancia. Me escribió Shade desde Chicago. El 25 de agosto decidí suspender la operación durante 48 horas para analizar la situación. Kingmaker no estaba contento. Tengo plazos muy ajustados. Cada día de retraso me cuesta dinero. La seguridad es más importante que la velocidad. Respondo, pero la duda me corroe por dentro. ¿Y si es solo paranoia? ¿Y si estoy perdiendo a mi cliente más importante por culpa de mis miedos? La respuesta llegó a las 3:47 horas del 27 de agosto. Phoenix envió un mensaje urgente. Caído en Filadelfia. Búsqueda completa. Se llevaron computadoras y teléfonos. Se me paró el corazón. Si tienen teléfonos, tienen correspondencia. Si hay correspondencia, pueden rastrear las conexiones. Me pasé las siguientes 6 horas entrando en pánico, borrando servidores, borrando todos los canales de comunicación, alertando a los coordinadores. Al mediodía, toda la infraestructura de Shadow Wash estaba destruida y reconstruida desde cero. Pero ya era demasiado tarde. El 28 de agosto detuvieron a un desertor en Houston. El 29, a un coordinador en Denver. A continuación, 3 más en Los Ángeles. Me di cuenta de que no eran incursiones aleatorias. Alguien estaba desmontando metódicamente mi red pieza a pieza. El 31 de agosto, Kingmaker envió un último mensaje. Se cancela la operación. Puedes quedarte con el dinero de la parte ya procesada. Me quedé mirando este mensaje y me di cuenta. Demasiado conveniente. Demasiado oportuno. Kingmaker apareció justo cuando mi red había alcanzado su tamaño máximo. Ofreció la cantidad justa de dinero para que me expandiera al máximo. Y desapareció justo cuando empezaron los arrestos. Kingmaker no era un cliente. Era un señuelo. Alguien se había pasado meses intentando que hiciera crecer la red hasta un tamaño que permitiera cubrirla eficazmente. Utilizó mi codicia contra mí mismo. El 1 de septiembre de 2022, tomé la decisión más difícil de mi vida: cerrar Shadow Wash. Envié el mismo mensaje a todos los coordinadores restantes. Operación terminada definitivamente. Destruyan todo rastro, cambien de identidad, desaparezcan. Entonces limpié todos los servidores, destruí todas las carteras, borré todas las cuentas. Shadow Wash ha procesado más de $12 millones en 2 años. Mi parte era de casi $2 millones. Pero el precio era demasiado alto. La mitad de mi gente estaba en la cárcel, y a mí me perseguían los mejores analistas del mundo.
El 3 de septiembre salí de casa por última vez, sabiendo que Conduit había muerto. Ahora tenía que aprender a vivir con un nuevo nombre en un nuevo mundo. Pero los cazadores ya me seguían el rastro y no me quedaba mucho tiempo.